Un técnico automotriz sin hogar descubrió a una multimillonaria inconsciente en su automóvil. Rescatarla transformó su destino para siempre. En ocasiones, un instante puede separar la existencia de la muerte. Y en ese momento crítico, un corazón bondadoso vale más que todo el oro del planeta. El astro ya se había ocultado hace varias horas cuando Rafael empujaba su carretilla oxidada por las calles vacías del barrio elegante. Sus palmas callosas sujetaban con firmeza las barras del carrito que crujía con cada movimiento, cargado con latas abolladas, cartones doblados y botellas de cristal que tintineaban suavemente. En los 35 años, Rafael portaba en su rostro las huellas de una existencia complicada, arrugas prematuras alrededor de los ojos fatigados, la barba descuidada de varios días y manchas de grasa que parecían haberse vuelto parte permanente de su piel. Sus zapatos perforados producían un sonido sordo contra el pavimento mientras caminaba en silencio, evitando la mirada de los pocos peatones que aún circulaban por la zona. No olviden suscribirse al canal, dejar su like y contarme en los comentarios desde dónde están escuchando esta historia. Me encanta saber que nuestra comunidad se extiende por todo México y más allá. Rafael conocía bien ese ritual nocturno: recoger lo que otros desechaban, convertir basura en sustento, sobrevivir un día más en las calles que se habían convertido en su hogar hace 2 años, desde que perdió el trabajo en el taller y no pudo seguir pagando la renta del pequeño departamento donde vivía. La brisa helada de la noche hacía que Rafael se acercara más al cuerpo la chamarra gastada que portaba. Estaba concentrado en revisar los contenedores cuando algo captó su atención. Un Porsche plateado reluciente estaba estacionado de manera extraña en la banqueta, con la puerta del conductor entreabierta y las luces interiores encendidas. El motor estaba apagado, pero las llaves aún se balanceaban en el encendido. Rafael se acercó cautelosamente. Su experiencia callejera le había enseñado a desconfiar de situaciones inusuales. Cuando llegó más cerca, su corazón se aceleró. Una mujer estaba desvanecida en el asiento del conductor, la cabeza inclinada hacia atrás de forma anormal. Aparentaba tener cerca de 30 años. Usaba un elegante vestido verde que contrastaba con su piel pálida, y sus pies estaban calzados con tacones altos negros. Su cabello castaño estaba desordenado y no respondía a los ruidos externos. Por un instante, Rafael dudó. Su mente fue invadida por pensamientos contradictorios. ¿Y si fuera una trampa? ¿Y si alguien lo viera y pensara que estaba robando el carro? Pero cuando observó más atentamente, notó que la respiración de la mujer era irregular y débil. Estaba en peligro real. Sin pensarlo 2 veces, Rafael abandonó su carretilla y corrió hasta el auto. Abrió completamente la puerta y verificó el pulso de la mujer. Estaba débil, pero presente. Percibió un olor dulce y químico en el aire y notó que ella sostenía un pequeño frasco vacío en la mano. Su experiencia como mecánico le hizo reconocer inmediatamente el aroma. Era algún tipo de medicamento o sustancia tóxica. Rafael sabía que necesitaba actuar rápidamente. Con cuidado, retiró a la mujer del auto y la acostó en la banqueta, verificando que sus vías respiratorias estuvieran despejadas. Recordó las técnicas básicas de primeros auxilios que había aprendido años atrás en el curso técnico. Posicionó su cabeza correctamente y comenzó a hacer respiración boca a boca, alternando con compresiones en el pecho. Mientras trabajaba para salvarla, Rafael no podía dejar de notar los contrastes entre ellos dos. Ella, obviamente rica y bien cuidada, y él, un sin techo cubierto de suciedad y grasa. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Lo que importaba era que una vida humana estaba en sus manos. Después de algunos minutos angustiantes, la mujer comenzó a moverse y a recuperar la conciencia lentamente. Sus ojos se abrieron confusos, tratando de enfocar el rostro de Rafael inclinado sobre ella. Él continuó hablando con ella en tono tranquilizador, diciéndole que estaba bien, que estaba segura. Una ambulancia llegó minutos después. Rafael había pedido a un transeúnte que llamara al servicio de emergencia. Los paramédicos asumieron el control de la situación y Rafael se alejó discretamente, observando mientras la mujer era colocada en la camilla y llevada al hospital. Ella trató de mirar en su dirección antes de entrar en la ambulancia, pero estaba aún muy confusa para hablar. Rafael permaneció allí por algunos minutos, procesando lo que había
había ocurrido. Después volvió a su carretilla y continuó su caminata nocturna, sin imaginar que ese encuentro inesperado estaba a punto de cambiar completamente el rumbo de su vida. En ese momento no tenía la menor idea de quién era la mujer que había salvado, ni de las consecuencias que su buena acción traería. Todo lo que sabía era que había hecho lo correcto, aun cuando eso no trajera ninguna recompensa inmediata para su difícil realidad. Los días siguientes transcurrieron de forma aparentemente normal para Rafael. Continuó su rutina de supervivencia: despertar antes del amanecer en un pequeño refugio improvisado debajo de un puente, buscar trabajos esporádicos durante el día y recolectar materiales reciclables durante la noche. Pero había algo diferente en sus pensamientos. La imagen de aquella mujer no salía de su mente. Rafael no era del tipo que se involucraba en los problemas de otros. La vida en las calles le había enseñado a mantener distancia, a no crear vínculos que pudieran traer complicaciones, pero algo en ese encuentro lo había marcado profundamente. Tal vez era la vulnerabilidad que vio en su rostro, o tal vez era simplemente la sensación de haber sido útil nuevamente, de haber usado sus habilidades para algo realmente importante. Durante los 3 días que siguieron, Rafael pasó varias veces por la calle donde había encontrado a la mujer. Se decía a sí mismo que era solo parte de su trayecto habitual, pero en el fondo sabía que estaba esperando alguna señal, alguna pista sobre lo que había pasado con ella. El Porsche plateado no había regresado al lugar. En la 4ª noche después del incidente, Rafael estaba organizando los materiales recolectados cuando escuchó voces cerca de su refugio. Eran 2 hombres de traje, claramente fuera de lugar en ese ambiente. Caminaban lentamente, examinando cada rincón como si estuvieran buscando algo específico. Rafael se escondió entre los pilares del puente, observando cautelosamente. Los hombres se acercaron a otros habitantes de la calle que dormían en el área, haciendo preguntas y mostrando algo que parecía ser una fotografía. Rafael no podía escuchar claramente las palabras, pero percibió que estaban conduciendo algún tipo de investigación. Su experiencia de vida lo alertaba sobre situaciones potencialmente peligrosas, y esa definitivamente se ajustaba a esa categoría. Uno de los habitantes señaló hacia la dirección donde Rafael solía quedarse. Su corazón se aceleró. Rápidamente recolectó sus pocas pertenencias y se alejó silenciosamente por la parte trasera del puente, usando la oscuridad como cobertura. Caminó por varias cuadras antes de sentirse lo suficientemente seguro para detenerse y pensar en qué querían esos hombres con él. La única explicación lógica era que tenía algo que ver con la mujer del Porsche, pero él había salvado una vida. No había cometido ningún crimen, a menos que ella fuera alguien muy importante y su familia estuviera preocupada, o peor, a menos que estuviera involucrada en algo peligroso. Rafael decidió cambiar temporalmente de área. Pasó a dormir en lugares diferentes cada noche, siempre atento a cualquier movimiento sospechoso. Durante el día buscaba trabajo en barrios más distantes, evitando su ruta habitual, pero la curiosidad lo consumía. Necesitaba saber quién era esa mujer y por qué personas aparentemente importantes lo estaban buscando. En la 5ª noche, Rafael decidió regresar discretamente al área del hospital, más próximo al lugar del incidente. Tal vez conseguiría alguna información sobre el estado de ella. Sabía que no sería fácil. Los hospitales no solían proporcionar información a personas como él, especialmente sobre pacientes de emergencia. Se posicionó del lado opuesto de la calle y observó el movimiento. Era un hospital privado, claramente frecuentado por personas de alto poder adquisitivo. Autos lujosos entraban y salían del estacionamiento subterráneo y Rafael notó varios guardias uniformados patrullando el área. Mientras observaba, Rafael vio algo que lo hizo retroceder instintivamente. El mismo Porsche plateado estaba estacionado en el área VIP del hospital, pero no era eso lo que lo había asustado. Eran los 2 hombres de traje que había visto buscándolo. Estaban conversando con guardias del hospital y uno de ellos sostenía lo que parecía ser la misma fotografía que mostraban a los habitantes de la calle. Rafael comprendió en ese momento que estaba siendo buscado de forma sistemática y organizada. Esto no eran solo personas preocupadas por el bienestar de alguien, era algo mucho más serio. Necesitaba descubrir la verdad
sobre quién era esa mujer antes de que fuera encontrado por personas que tal vez no tuvieran buenas intenciones. Decidió cambiar completamente su estrategia. En lugar de huir, necesitaba ser más inteligente. Rafael tenía habilidades que había desarrollado a lo largo de los años. Conocía la ciudad como pocos, sabía cómo moverse sin ser detectado, y su experiencia como mecánico le daba conocimientos técnicos que podrían ser útiles. A la mañana siguiente, Rafael buscó a doña Mercedes, una señora que conocía hacía meses y que siempre había sido gentil con él. Ella trabajaba como empleada de limpieza en una oficina y tenía acceso a computadoras durante ciertos horarios. Rafael pidió su ayuda para buscar noticias sobre accidentes o emergencias médicas en los últimos días. Doña Mercedes, inicialmente reacia, finalmente accedió cuando vio la preocupación genuina en los ojos de Rafael. Descubrieron una breve mención en un periódico local sobre una emergencia médica involucrando a una empresaria local, pero sin mayores detalles o nombres. Rafael sabía que estaba apenas al comienzo de una investigación que se volvería mucho más compleja de lo que imaginaba. Alguien muy poderoso estaba detrás de esa búsqueda y él necesitaba descubrir sus intenciones antes de que fuera demasiado tarde. El descubrimiento de que estaba siendo buscado de forma organizada hizo que Rafael reconsiderara completamente su situación. No era un hombre que se asustara fácilmente. La vida en las calles le había enseñado a lidiar con peligros de todo tipo. Pero había algo diferente en esta situación, algo que le hacía sentir que estaba involucrado en algo mucho mayor que un simple rescate. Rafael decidió que necesitaba más información antes de tomar cualquier decisión. Usando su red de contactos entre los habitantes de la calle, personas que la sociedad hacía invisibles, pero que sabían todo lo que pasaba en la ciudad, comenzó a recolectar pistas sobre los hombres que lo buscaban. Descubrió, a través de Carlos, un recolector que trabajaba en la región del centro financiero, que hombres similares habían estado haciendo preguntas en varias áreas de la ciudad. No eran policías, Carlos estaba seguro de eso. Eran particulares, posiblemente guardias privados o detectives contratados. Esto confirmaba las sospechas de Rafael de que la mujer que había salvado era alguien de extrema importancia. En la octava noche después del incidente, Rafael estaba durmiendo en un nuevo escondite cuando fue despertado por un ruido extraño. Eran casi las 2 de la madrugada y alguien caminaba cautelosamente entre los escombros del edificio abandonado donde se había refugiado. Pero no eran pasos pesados como los de los hombres de traje. Eran más ligeros, más delicados. Rafael se posicionó estratégicamente detrás de una columna de concreto desde donde podía observar sin ser visto. Para su total sorpresa, era ella. La mujer del Porsche estaba allí sola, usando ropa sencilla, jeans, tenis y una chaqueta oscura con capucha. Cargaba una pequeña linterna y parecía estar buscando algo, o mejor dicho, a alguien. Se movía con dificultad, aún claramente recuperándose de lo que había pasado. Rafael podía ver que estaba nerviosa, mirando constantemente por encima del hombro, como si tuviera miedo de ser seguida. Llamó en voz baja algunas veces, pero Rafael no pudo entender las palabras. Por varios minutos, Rafael permaneció escondido, observando. Parte de él quería acercarse, pero su cautela natural lo mantenía inmóvil. Finalmente, cuando ella se preparaba para irse, claramente frustrada por no haber encontrado lo que buscaba, Rafael tomó una decisión. Se movió lentamente, haciendo un ruido intencional para alertarla de su presencia sin asustarla. Ella se volteó rápidamente, la linterna iluminando el rostro de Rafael. Por un momento, ambos permanecieron en silencio, observándose. La mujer se acercó lentamente y Rafael pudo ver lágrimas en sus ojos. Habló en voz baja, agradeciéndole por haber salvado su vida. Explicó que había estado buscándolo durante días, que había contratado personas para encontrarlo, pero que finalmente había decidido buscar personalmente. Rafael descubrió entonces quién era realmente. Su nombre era Isabela Montenegro y era heredera de una de las mayores fortunas del país. Su familia controlaba un imperio empresarial que incluía industrias, bancos y propiedades. Lo que había pasado esa noche no había sido un accidente. Ella había intentado quitarse la vida. Isabela explicó que venía enfrentando una depresión profunda durante meses. La presión de administrar los negocios de la familia después de la muerte
reciente de su padre, combinada con una relación abusiva y la constante vigilancia de los medios, la había llevado al límite. Esa noche había tomado una sobredosis de medicamentos, esperando que todo simplemente terminara. Pero Rafael había cambiado todo. No solo había salvado su vida físicamente, sino que también había plantado una semilla de esperanza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Ver la bondad genuina de un extraño, alguien que no tenía nada que ganar al ayudarla, había tocado profundamente su corazón. Isabela contó que había pasado los últimos días en el hospital, oficialmente tratando una intoxicación alimentaria, versión que su equipo de relaciones públicas había creado para evitar escándalos. Pero durante su recuperación no podía dejar de pensar en el hombre que la había salvado. Quería encontrarlo no solo para agradecer, sino porque sentía que él podría ser la clave para encontrar un nuevo propósito en su vida. Rafael escuchó todo en silencio, procesando la magnitud de lo que estaba descubriendo. Había salvado no solo una vida, sino la vida de una de las mujeres más ricas y poderosas del país. Esto explicaba los hombres de traje, la investigación sistemática, la presión para encontrarlo. Isabela preguntó si le gustaría trabajar para ella. No por lástima, aclaró, sino porque quería a alguien genuino a su lado, alguien que la viera como persona y no como símbolo de estatus u oportunidad de enriquecimiento. Ofreció un trabajo en una de sus empresas, un departamento y la oportunidad de reconstruir completamente su vida. Rafael permaneció en silencio por un largo tiempo. Parte de él estaba tentado. La oferta representaba todo con lo que había soñado durante los últimos 2 años difíciles, pero otra parte estaba desconfiada. Había aprendido que cuando algo parecía demasiado bueno para ser verdad, generalmente había algún problema oculto. Finalmente, Rafael dijo que necesitaba pensar. Isabela comprendió y dijo que regresaría la noche siguiente, al mismo horario, esperando una respuesta. Le entregó una tarjeta con solo un número de teléfono, diciendo que si cambiaba de opinión antes, podría llamar en cualquier momento. Después de que Isabela se fue, Rafael permaneció despierto el resto de la noche, reflexionando sobre todo lo que había descubierto. Su vida simple se había vuelto súbitamente muy complicada y necesitaba decidir si estaba preparado para las consecuencias de aceptar la ayuda de alguien tan poderoso. La noche siguiente llegó más rápidamente de lo que Rafael esperaba. Durante todo el día había caminado por la ciudad tratando de procesar la oferta de Isabela. No se trataba solo de aceptar un trabajo, era sobre entrar en un mundo completamente diferente, un mundo que no conocía y que podría tener reglas y peligros que no podía predecir. Rafael había conocido muchas personas durante sus 2 años en las calles. Había visto hombres y mujeres que habían perdido todo por confiar en las personas equivocadas, por aceptar ofertas que parecían generosas pero que escondían intereses oscuros. La experiencia lo había hecho naturalmente escéptico respecto a la generosidad inesperada, especialmente viniendo de personas muy ricas. Pero había algo en Isabela que parecía genuino. La forma como había llorado cuando le agradeció, la vulnerabilidad en su voz cuando contó sobre su depresión, la manera como había venido sola a buscarlo en lugar de enviar a sus guardias. Todo esto sugería que sus intenciones eran sinceras. Rafael también pensó en su propia situación. A los 35 años no estaba envejeciendo bien en las calles. El frío constante había comenzado a afectar sus articulaciones y sabía que su salud se estaba deteriorando lentamente. La perspectiva de un techo sobre la cabeza, comida regular y trabajo digno era extremadamente atractiva. Cuando Isabela llegó al edificio abandonado esa segunda noche, Rafael ya había tomado su decisión, pero primero tenía preguntas. Quería saber exactamente qué esperaba de él, cuáles serían sus responsabilidades y principalmente por qué lo había elegido específicamente para esa oportunidad. Isabela explicó que estaba pasando por una reestructuración personal y profesional. Había decidido alejarse gradualmente de los negocios de la familia para enfocarse en proyectos sociales y de impacto. Quería crear una fundación para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad, habitantes de la calle, personas con adicciones, jóvenes en riesgo, y quería que Rafael fuera su consultor principal en esa área, justamente porque tenía experiencia real con esas situaciones. La propuesta era mucho más compleja
nada de lo que Rafael había imaginado inicialmente. No se trataba solo de un empleo de caridad. Isabela quería que se convirtiera en una pieza fundamental de un proyecto ambicioso que podría impactar miles de vidas. El salario ofrecido era generoso, pero más importante que eso era el propósito del trabajo. Rafael preguntó sobre los hombres que lo habían estado buscando. Isabela explicó que eran guardias de la empresa de su familia y que había solicitado que pararan la búsqueda tan pronto como decidió buscarlo personalmente. También aclaró que su familia no sabía sobre el verdadero motivo del incidente de esa noche. Oficialmente había tenido una intoxicación alimentaria y así debería continuar. Ese fue el momento en que Rafael comprendió la complejidad de la situación en la que se estaba involucrando. Sería, de cierta forma, guardián de un secreto muy importante. Isabela confiaba en él no solo como empleado, sino como confidente de algo que podría destruir su reputación si fuera revelado. Después de una larga conversación, Rafael finalmente aceptó la oferta, pero estableció algunas condiciones. Primero, quería comenzar gradualmente. No quería abandonar completamente su vida actual de una vez. Segundo, mantendría su independencia. Podría dejar el trabajo en cualquier momento si sentía que no estaba funcionando. Tercero, quería total transparencia sobre lo que se esperaba de él. Isabela estuvo de acuerdo con todas las condiciones. Explicó que el primer paso sería que Rafael se estableciera en un departamento que había alquilado para él. Nada lujoso, un lugar sencillo, pero limpio y seguro. Después, pasaría por un período de adaptación, conociendo los proyectos sociales existentes de la empresa y comenzando a desarrollar ideas para la nueva fundación. Acordaron que Rafael comenzaría el lunes siguiente. Isabela le dio una dirección y llaves del departamento, además de un adelanto en efectivo para que pudiera comprar ropa adecuada y artículos básicos. También le proporcionó un celular sencillo, con solo su número programado. Cuando se separaron esa noche, Rafael sintió una mezcla de esperanza y ansiedad. Por primera vez en 2 años, tenía una perspectiva real de futuro, pero también sabía que estaba entrando en territorio desconocido y que su vida nunca más sería la misma. En los 2 días que siguieron, Rafael organizó su transición. Se despidió de los amigos que había hecho en las calles, especialmente de doña Mercedes, quien se emocionó con su oportunidad. También visitó los lugares donde había pasado sus peores momentos, como una forma de despedirse de esa fase de su vida. El domingo por la noche, Rafael durmió por primera vez en 2 años en una cama real, en un departamento con paredes, techo y calefacción. Era un lugar sencillo, pero para él parecía un palacio. Mientras miraba al techo, reflexionando sobre todo lo que había pasado, Rafael no podía dejar de preguntarse si aquello era realmente el inicio de una nueva vida o apenas el comienzo de una nueva serie de desafíos. Lo que no podía imaginar era que su decisión de aceptar la oferta de Isabela iniciaría un viaje que pondría a prueba no solo su capacidad de adaptación, sino también su integridad, su lealtad y su comprensión sobre lo que realmente significaba hacer la diferencia en el mundo. La primera semana de Rafael en su nuevo trabajo fue como sumergirse en un océano completamente desconocido. Despertar en un departamento real, tomar una ducha caliente todos los días, tener ropa limpia, esas pequeñas cosas que la mayoría de las personas consideraban normales, eran para él pequeños milagros diarios. Isabela había organizado todo cuidadosamente. Rafael no comenzaría trabajando directamente en las oficinas principales de la empresa Montenegro. Eso podría llamar atención innecesaria y crear especulaciones. En su lugar, fue instalado en una pequeña oficina que la empresa mantenía para proyectos especiales, ubicada en un barrio más modesto de la ciudad. Su primera tarea fue estudiar. Isabela había proporcionado una biblioteca completa sobre trabajo social, administración de ONGs, psicología de personas en situación de vulnerabilidad y legislación relacionada con proyectos asistenciales. Rafael, quien siempre había sido autodidacta por necesidad, se sumergió en los estudios con una intensidad que sorprendió incluso a Isabela. Durante las mañanas, Rafael estudiaba y tomaba notas sobre posibles proyectos para la futura fundación. Durante las tardes, visitaba instituciones de caridad existentes en la ciudad, observando
observando cómo funcionaban, cuáles eran sus puntos fuertes y débiles, y cómo una nueva organización podría complementar el trabajo ya existente. Fue durante esas visitas que Rafael comenzó a comprender la verdadera dimensión de lo que Isabela quería construir. No se trataba solo de distribuir dinero a proyectos ya existentes. Quería crear algo innovador que abordara las causas profundas de los problemas sociales, no solo sus síntomas. Rafael conoció a Marta Santos, una trabajadora social con 20 años de experiencia que trabajaba en un refugio para habitantes de la calle. Marta fue la primera persona en el nuevo mundo de Rafael que lo trató sin ningún vestigio de condescendencia. Reconoció inmediatamente su conocimiento práctico y comenzó a tratarlo como un colega, no como un proyecto de caridad. Fue Marta quien explicó a Rafael las complejidades políticas y burocráticas involucradas en el trabajo social, cómo se distribuían los recursos, cómo diferentes organizaciones competían por fondos, cómo los intereses políticos a veces se superponían a las necesidades reales de las personas. Esta educación fue fundamental para que Rafael comenzara a desarrollar una visión más sofisticada sobre cómo la futura fundación debería operar. Durante su segunda semana, Rafael tuvo su primera reunión formal con Isabela desde que había comenzado el trabajo. Se encontraron en la pequeña oficina y Rafael presentó sus primeras observaciones e ideas. Isabela quedó impresionada con la profundidad de su análisis y con las propuestas prácticas que había desarrollado. Rafael sugirió que la fundación se enfocara en 3 áreas principales: prevención, trabajando con jóvenes en riesgo antes de que llegaran a las calles; rehabilitación, ayudando a personas que ya estaban en situación de calle a reconstruir sus vidas; e integración, creando puentes entre personas en recuperación y el mercado laboral formal. Pero lo que más impresionó a Isabela fue una cuarta área que Rafael propuso: cambio de percepción social. Quería crear campañas que ayudaran a la sociedad a ver a los habitantes de la calle como personas con historias, talentos y potencial, no solo como problemas a resolver. Isabela compartió con Rafael que su propia familia aún no sabía sobre el proyecto de la fundación. Estaba esperando el momento correcto para presentar la idea, especialmente porque sabía que habría resistencia. La familia Montenegro tenía una reputación de filantropía tradicional, donaciones a hospitales y escuelas que llevaban su nombre, pero nunca se había involucrado con causas sociales más controversiales. Durante esa conversación, Rafael percibió que Isabela estaba cargando un peso muy pesado. No solo se estaba recuperando lentamente de su crisis personal, sino que también estaba enfrentando presiones familiares y sociales constantes. Su decisión de alejarse gradualmente de los negocios tradicionales de la familia para enfocarse en trabajo social no estaba siendo bien recibida. Rafael comenzó a comprender que su posición era más delicada de lo que había imaginado inicialmente. No era solo un empleado, era una pieza en una transformación personal muy compleja que Isabela estaba atravesando. El éxito o fracaso de los proyectos que desarrollarían juntos podría tener impactos profundos en la vida de ella. Al mismo tiempo, Rafael se estaba adaptando a las pequeñas complejidades de su nueva vida. Aprender a usar equipos de oficina, comunicarse por correo electrónico, participar en reuniones, habilidades que nunca había necesitado desarrollar, pero su inteligencia natural y determinación lo ayudaron a absorber rápidamente esos conocimientos. Lo que más lo sorprendía era cómo las personas reaccionaban cuando descubrían su historia. Algunos demostraban admiración genuina por su superación. Otros lo trataban con una condescendencia disfrazada que lo irritaba profundamente. Y algunos pocos, como Marta, simplemente lo trataban como una persona normal, lo que apreciaba más que cualquier cosa. Al final de su tercera semana, Rafael recibió su primer salario completo. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida, pero en lugar de gastarlo en lujos para sí mismo, Rafael decidió usar parte de él para ayudar a algunos amigos que aún estaban en las calles. Compró mantas, comida y medicinas básicas, distribuyéndolos discretamente durante sus noches libres. Esta decisión reveló algo importante sobre el carácter de Rafael. Su prosperidad no lo había separado de sus orígenes o lo había vuelto insensible al sufrimiento de otros. Por el contrario, parecía haber
fortalecido su determinación de hacer una diferencia. El primer gran desafío de Rafael en su nuevo mundo llegó de forma inesperada. Era un jueves por la mañana cuando Isabela llegó a la oficina visiblemente perturbada. Había descubierto que algunos miembros de su familia estaban investigando sus actividades recientes, incluyendo sus visitas frecuentes a la oficina de proyectos especiales. Eduardo Montenegro, primo de Isabela y vicepresidente ejecutivo de las empresas de la familia, había comenzado a hacer preguntas sobre los gastos no explicados y sobre el tiempo que ella estaba dedicando a actividades fuera de los negocios principales. Eduardo siempre había sido ambicioso y veía la creciente desconexión de Isabela con los negocios tradicionales como una oportunidad para aumentar su propia influencia en la empresa. Isabela explicó a Rafael que la situación era delicada. Si su familia descubría sobre su plan de crear una fundación dirigida a habitantes de la calle, habría resistencia significativa, no por crueldad, sino por preocupaciones sobre la imagen de la empresa y posibles complicaciones legales y financieras. Además, si descubrían sobre el verdadero motivo del incidente que había llevado al encuentro entre Isabela y Rafael, las consecuencias podrían ser devastadoras. Rafael comprendió inmediatamente que estaba en el centro de una situación mucho más compleja de lo que había imaginado. Su presencia no era solo una cuestión de trabajo social, era parte de una lucha interna por el control de un imperio empresarial. Se ofreció para alejarse temporalmente para proteger a Isabela de problemas mayores, pero Isabela rechazó categóricamente. Dijo que Rafael se había convertido no solo en un empleado, sino en un símbolo de su propia transformación personal. Renunciar al proyecto ahora sería como renunciar a sí misma. Juntos desarrollaron una estrategia. Rafael continuaría trabajando, pero de forma aún más discreta. Crearían una historia de cobertura. Oficialmente, Rafael sería un consultor contratado para analizar eficiencia operacional en pequeñas filiales de la empresa. Esto explicaría su presencia y los recursos destinados al proyecto, sin revelar sus verdaderos objetivos. Durante las 2 semanas siguientes, la presión aumentó. Eduardo comenzó a aparecer inesperadamente en la oficina, haciendo preguntas aparentemente casuales sobre el trabajo de Rafael. Era claro que sospechaba algo, pero aún no tenía certeza de lo que estaba buscando. Rafael demostró una habilidad sorprendente para lidiar con estas situaciones. Su experiencia de vida le había enseñado a leer personas y situaciones rápidamente. Conseguía responder las preguntas de Eduardo de forma convincente, presentando reportes falsos pero plausibles sobre eficiencia operacional y optimización de procesos. El momento de mayor tensión llegó cuando Eduardo trajo a un especialista en recursos humanos para evaluar el trabajo de Rafael. Durante una reunión tensa, Rafael fue cuestionado sobre su formación, experiencia previa y metodologías de trabajo. Era un intento claro de desacreditarlo y encontrar inconsistencias en su historia. Pero Rafael sorprendió a todos. Había estudiado intensivamente durante sus semanas de trabajo y consiguió responder a todas las preguntas técnicas de forma competente. Más que eso, presentó insights genuinos sobre gestión operacional que impresionaron incluso al especialista escéptico que Eduardo había traído. Después de esa reunión, Eduardo retrocedió temporalmente. No había conseguido encontrar evidencias concretas de irregularidades y Rafael había demostrado competencia suficiente para justificar su posición. Pero Isabela sabía que eso era solo una tregua temporal. Fue durante este periodo de presión que Rafael e Isabela desarrollaron una conexión más profunda. Pasaron largas horas trabajando juntos, refinando los planes para la fundación y desarrollando estrategias para lidiar con la oposición familiar. Rafael descubrió que Isabela era mucho más inteligente y determinada de lo que su apariencia frágil inicial sugería. Isabela, a su vez, quedó impresionada con la capacidad de Rafael de adaptarse y crecer. En pocas semanas había evolucionado de un hombre que vivía en las calles y alguien capaz de mantener conversaciones sofisticadas sobre gestión organizacional e impacto social. Su inteligencia natural, combinada con su experiencia de vida única, creaba perspectivas que ella nunca había considerado. Durante una de esas largas noches de trabajo, Isabela compartió más detalles sobre
sobre su familia y los desafíos que enfrentaba. Rafael comprendió que ella no era solo una heredera rica tratando de encontrar propósito. Era una mujer que había crecido bajo presiones inmensas y que finalmente estaba tratando de definir su propia identidad. El primer obstáculo había servido como prueba tanto para Rafael como para Isabela. Habían demostrado que podían trabajar juntos bajo presión y que estaban comprometidos con algo mayor que sus intereses individuales. Pero ambos sabían que desafíos mayores aún estaban por venir. Lo que Rafael no podía predecir era que su habilidad de superar esa primera prueba llamaría la atención de personas aún más poderosas y peligrosas que Eduardo Montenegro. Su presencia en el mundo de la alta sociedad estaba comenzando a crear ondas que se extenderían mucho más allá de los negocios de la familia Montenegro. La tranquilidad aparente que siguió al primer enfrentamiento con Eduardo duró apenas 3 semanas. Rafael había comenzado a sentirse más confiante en su papel, desarrollando relaciones sólidas con organizaciones sociales de la ciudad y refinando los planes para la fundación. Pero esa paz sería brutalmente interrumpida por un descubrimiento que cambiaría todo. Era un viernes por la noche cuando Rafael decidió trabajar hasta más tarde en la oficina. Isabela había viajado a Ciudad de México para una reunión de negocios y él quería aprovechar la tranquilidad para finalizar un reporte importante sobre alianzas potenciales para la futura fundación. Alrededor de las 9 de la noche, escuchó voces en el corredor, lo que era extraño, ya que el edificio debería estar prácticamente vacío. Rafael apagó las luces de su oficina y se posicionó donde podía escuchar sin ser visto. Para su sorpresa, reconoció la voz de Eduardo Montenegro, acompañado por otras 2 personas que no conocía. Estaban hablando bajo, pero el corredor vacío amplificaba sus voces lo suficiente para que Rafael pudiera entender la conversación. Lo que escuchó lo dejó conmocionado. Eduardo no estaba solo investigando las actividades de Isabela por celos o ambición corporativa. Estaba coordinando un plan elaborado para asumir el control total de las empresas Montenegro. Y la condición mental de Isabela era una pieza central de su estrategia. Eduardo había descubierto sobre el intento de suicidio de Isabela, no a través de investigaciones oficiales, sino a través de contactos en el hospital que habían sido sobornados para proporcionar información. Estaba planeando usar esa información para cuestionar la capacidad mental de Isabela de administrar los negocios de la familia, potencialmente forzándola a alejarse o incluso siendo declarada incapaz. Pero había más. Eduardo había descubierto sobre la existencia de Rafael y estaba planeando usarlo como evidencia de que Isabela estaba tomando decisiones irracionales y peligrosas. La historia que planeaba contar era que Isabela se había involucrado emocionalmente con un criminal sin hogar y estaba usando recursos de la empresa para financiar sus delirios humanitarios. Rafael escuchó a Eduardo explicar a sus colaboradores cómo documentarían secretamente las actividades de la fundación, crearían evidencias de mala gestión financiera y presentarían todo eso al Consejo de Administración de la empresa como prueba de que Isabela había perdido el juicio. Lo que más perturbó a Rafael fue descubrir que Eduardo había contratado un detective particular para investigar su pasado. Habían descubierto sobre su vida en las calles, pero también estaban buscando cualquier evidencia de actividades criminales que pudieran usar para desacreditar tanto a Rafael como a Isabela. Después de escuchar todo lo que necesitaba, Rafael salió silenciosamente del edificio y pasó la noche entera caminando por la ciudad, procesando lo que había descubierto. Por la mañana, llamó a Isabela y pidió encontrarse urgentemente. Ella canceló sus compromisos en Ciudad de México y regresó en el primer vuelo disponible. Cuando Rafael contó todo lo que había escuchado, Isabela inicialmente quedó en shock. Después, furiosa y finalmente asustada, comprendió que no estaba solo enfrentando oposición a sus proyectos sociales. Estaba en una batalla por su propia libertad y autonomía. Isabela explicó a Rafael que según las leyes de sucesión de la empresa familiar, si ella fuera declarada mentalmente incapaz, Eduardo automáticamente asumiría el control de todos los negocios. Esto no solo destruiría sus planes para la fundación, sino que también pondría a miles de empleados bajo el comando de alguien que sabía era implacable y codicioso.
apoyo. Rafael percibió que su propia presencia había inadvertidamente puesto a Isabela en una posición aún más vulnerable. Se ofreció nuevamente para alejarse, pero Isabela fue categórica. Huir ahora sería admitir derrota antes incluso de luchar. Juntos desarrollaron un contraataque. En primer lugar, Isabela comenzaría a documentar secretamente todas las actividades cuestionables de Eduardo. Sospechaba hacía meses que él estaba desviando recursos de la empresa para proyectos personales. En segundo lugar, acelerarían el lanzamiento de la fundación, creando hechos consumados que serían difíciles de revertir. Pero la estrategia más importante sería construir alianzas. Isabela comenzó a reunirse discretamente con otros miembros de la familia y del consejo de administración, explicando sus planes para la fundación y demostrando que sus decisiones eran racionales y bien fundamentadas. Rafael, por su parte, intensificó su trabajo de desarrollo de la fundación. Sabía que necesitaba demostrar resultados concretos rápidamente. Estableció alianzas preliminares con 5 organizaciones sociales respetadas, desarrolló un plan de negocios detallado para la fundación y comenzó a trabajar en un proyecto piloto que podría ser lanzado rápidamente. Durante las 2 semanas siguientes, la tensión era palpable. Eduardo intensificó sus investigaciones, pero ahora Isabela y Rafael estaban preparados. Tenían sistemas de comunicación seguros, documentaban todas sus actividades meticulosamente y mantenían vigilancia sobre los movimientos de Eduardo. El momento decisivo llegó cuando Eduardo cometió un error fatal. En su ansiedad para encontrar evidencias contra Isabela, fue demasiado lejos e intentó sobornar a un empleado del banco donde la fundación sería establecida. El empleado, que conocía a Isabela hacía años y respetaba a su familia, reportó el intento de soborno directamente a ella. Isabela ahora tenía evidencia concreta de que Eduardo estaba actuando de mala fe. Más importante, tenía prueba de que estaba dispuesto a usar métodos ilegales para alcanzar sus objetivos. Era el momento de contraatacar. Rafael comprendió que habían llegado a un punto de no retorno. La batalla no era más solo sobre la fundación o sobre su propia posición. Era sobre justicia, integridad y el derecho de Isabela de controlar su propia vida. Y estaba determinado a no dejar que las personas malas ganaran. La evidencia del intento de soborno de Eduardo fue el catalizador que Isabela necesitaba para tomar acción decisiva, pero sabía que necesitaba ser estratégica. Un movimiento mal calculado podría resultar en una guerra familiar destructiva que perjudicaría no solo a ella, sino también a los miles de empleados que dependían de las empresas Montenegro. Isabela decidió que era hora de involucrar a su abuelo, Enrique Montenegro, el patriarca de la familia y fundador del imperio empresarial. A los 85 años, Enrique se había jubilado oficialmente de los negocios hacía 5 años, pero aún mantenía influencia significativa y era respetado por todos los miembros de la familia. Rafael inicialmente se puso nervioso con la idea de conocer al patriarca. Su experiencia de vida no lo había preparado para interactuar con personas de ese nivel social, pero Isabela insistió en que su presencia sería crucial. Enrique necesitaba conocer a la persona que había salvado su vida y entender el proyecto que estaban desarrollando juntos. El encuentro fue programado para un domingo por la mañana en la propiedad rural de los Montenegro, ubicada a 1 hora de la ciudad. Rafael pasó la semana preparándose, estudiando la historia de la familia y de la empresa, tratando de anticipar las preguntas que podría recibir. Cuando llegaron a la propiedad, Rafael quedó impresionado con la simplicidad relativa del lugar. Esperaba una mansión ostentosa, pero encontró una casa grande pero elegante, rodeada por jardines bien cuidados y una vista deslumbrante de las montañas. Enrique Montenegro los recibió personalmente en la terraza, un hombre alto y delgado, con cabello blanco y ojos penetrantes que parecían evaluar todo a su alrededor. La primera hora de la conversación fue tensa. Enrique hizo preguntas directas sobre el pasado de Rafael, sus calificaciones y sus intenciones. Rafael respondió con honestidad total, incluyendo detalles sobre su vida en las calles que nunca había compartido, ni siquiera con Isabela. Habló sobre los errores que había cometido, las lecciones que había aprendido y sobre cómo
cómo la experiencia de salvar la vida de Isabela había cambiado su perspectiva sobre su propio valor como persona. Gradualmente, la tensión comenzó a disminuir. Enrique, que había construido su imperio partiendo de la nada, reconoció en Rafael una determinación y una inteligencia genuinas. Más importante, vio cómo Isabela se comportaba en presencia de Rafael, más confiada, más enfocada, más parecida a la nieta que recordaba de antes de la muerte de su hijo. Isabela entonces explicó sobre el proyecto de la fundación, presentando todos los planes detallados que ella y Rafael habían desarrollado. Enrique escuchó atentamente, haciendo preguntas técnicas sobre sostenibilidad financiera, impacto social y gobernanza organizacional. Rafael contribuyó con respuestas basadas en su investigación y experiencia práctica, demostrando un conocimiento profundo sobre los desafíos reales enfrentados por personas en situación de vulnerabilidad. El momento crucial llegó cuando Isabela contó sobre las actividades de Eduardo. Presentó todas las evidencias que había recolectado, el intento de soborno, las investigaciones secretas y el plan para declararla mentalmente incapaz. Enrique escuchó todo en silencio, su expresión volviéndose progresivamente más seria. Enrique reveló entonces algo que sorprendió tanto a Isabela como a Rafael. Ya sospechaba de las actividades de Eduardo hacía meses. Otros miembros de la familia habían reportado comportamientos extraños y auditores internos habían identificado algunas irregularidades financieras menores. Enrique había estado observando y recolectando información, esperando el momento correcto para actuar. La revelación sobre el plan de Eduardo para asumir el control de la empresa fue la confirmación final que Enrique necesitaba. Explicó que había dejado a Eduardo asumir más responsabilidades específicamente para probar su carácter, y Eduardo había fallado completamente en la prueba. Enrique propuso una estrategia de 3 fases. Primero, fortalecerían la posición de Isabela, documentando oficialmente su proyecto de la fundación y demostrando su competencia mental y emocional a través de evaluaciones médicas independientes. Segundo, reunirían evidencias más sólidas sobre las actividades ilegales de Eduardo. Tercero, presentarían todo eso al Consejo de Administración en una reunión formal. Rafael se ofreció para alejarse durante ese proceso, temiendo que su presencia pudiera complicar las cosas. Pero Enrique dijo algo que marcó profundamente tanto a Rafael como a Isabela. Joven, usted salvó más que la vida de mi nieta. Salvó su alma y ahora está ayudándola a encontrar su verdadero propósito. ¿Por qué rechazaría una bendición como esa? Durante las 2 semanas siguientes, el plan fue ejecutado meticulosamente. Isabela pasó por evaluaciones psicológicas completas que confirmaron su total capacidad mental. La fundación fue oficialmente registrada con un plan de negocios detallado y auditoría financiera independiente. Una investigación discreta sobre Eduardo reveló evidencias de apropiación indebida y manipulación de contratos. El momento de la verdad llegó en una reunión del Consejo de Administración un miércoles por la mañana. Eduardo compareció esperando presentar sus evidencias sobre la incompetencia de Isabela. En lugar de eso, se encontró confrontado con documentación completa de sus propias actividades ilegales. La reunión fue tensa y emocional. Eduardo intentó contraatacar, cuestionando la sanidad de Isabela y atacando a Rafael como una influencia negativa, pero las evidencias eran irrefutables y el apoyo de Enrique era decisivo. Al final de la reunión, Eduardo fue removido de todas las posiciones de liderazgo en la empresa y enfrentaría procesos legales por sus actividades criminales. Isabela fue oficialmente confirmada como presidenta ejecutiva con apoyo total del Consejo para sus proyectos sociales. Rafael, que había esperado ansiosamente el resultado, fue informado por Isabela que habían ganado. Pero más importante que la victoria política era lo que representaba: la validación de que las personas pueden cambiar, crecer y encontrar propósito independientemente de sus orígenes. 6 meses después de la reunión decisiva del Consejo de Administración, la vida de Rafael se había transformado de maneras que nunca podría haber imaginado. La Fundación Montenegro para Desarrollo Social había sido oficialmente lanzada con una ceremonia que atrajo atención nacional. Rafael, ahora con el título de Director de Desarrollo Comunitario, se había convertido en una figura respetada en el mundo de la asistencia social. La fundación había implementado 3 programas
piloto que ya estaban mostrando resultados impresionantes. El primero, Puentes hacia el futuro, ofrecía entrenamiento profesional y apoyo psicológico para personas en situación de calle. El segundo, Jóvenes Constructores, trabajaba con adolescentes en comunidades de riesgo, ofreciendo alternativas a la criminalidad a través de educación técnica y mentoría. El tercero, Segundas Oportunidades, ayudaba a expresidiarios a reintegrarse a la sociedad. Rafael descubrió que tenía un talento natural para liderazgo y comunicación. Su capacidad de conectarse con personas de todas las clases sociales, combinada con su experiencia personal de superación, lo hacía especialmente efectivo en motivar tanto a beneficiarios de los programas como a donadores y voluntarios. Uno de los momentos más emotivos para Rafael fue cuando doña Mercedes, la señora que lo había ayudado a investigar en Internet meses atrás, se convirtió en la primera persona en graduarse del programa Puentes hacia el futuro. Consiguió un empleo estable como recepcionista en una clínica médica y se mudó a su propio departamento. Durante la ceremonia de graduación, agradeció públicamente a Rafael, pero él se aseguró de acreditar toda la valentía y determinación necesarias para cambiar de vida. La relación entre Rafael e Isabela también había evolucionado significativamente. Lo que comenzó como gratitud por un rescate se había desarrollado en una sociedad profesional sólida y una amistad profunda basada en respeto mutuo y propósito compartido. Isabela había encontrado en Rafael no solo un colaborador competente, sino también alguien que la mantenía conectada con la realidad y con su verdadero propósito. Isabela, a su vez, se había transformado completamente. La mujer frágil y desesperada que Rafael había encontrado esa noche fatídica se había convertido en una líder confiada y visionaria. Su depresión, aunque aún requería cuidados médicos, estaba bajo control y había encontrado en el trabajo social una fuente de significado y satisfacción que nunca había experimentado en los negocios tradicionales. La fundación había llamado atención incluso internacional. Rafael fue invitado a hablar en conferencias sobre innovación social y su historia personal se convirtió en un ejemplo inspirador de cómo las circunstancias no determinan el destino. Siempre se aseguraba de enfatizar que su transformación solo fue posible debido a la oportunidad que Isabela había ofrecido y al apoyo de todo el equipo que habían construido juntos. Eduardo Montenegro, por su parte, había enfrentado las consecuencias de sus acciones. Además de los procesos legales, había sido exiliado de la familia y perdido acceso a todos los beneficios financieros. Enrique Montenegro, aunque dolido por la traición, había comentado privadamente que esperaba que Eduardo pudiera eventualmente aprender de sus errores y encontrar su propio camino hacia la redención. Durante este periodo de crecimiento, Rafael también cuidó aspectos personales de su vida. Se mudó a un departamento más grande y confortable, pero nada ostentoso. Sus valores fundamentales no habían cambiado. Estableció un fondo personal para ayudar a otros habitantes de la calle, contribuyendo silenciosamente a refugios y programas de alimentación. Rafael también decidió retomar sus estudios formales. Con apoyo de la fundación, se matriculó en un curso de trabajo social, determinado a complementar su experiencia práctica con conocimientos teóricos. A los 36 años, estaba asistiendo a clases universitarias por primera vez en su vida, una experiencia que lo emocionaba y desafiaba diariamente. Uno de los aspectos más gratificantes de su nueva vida era la oportunidad de servir como mentor para otros. Jóvenes en situación de riesgo, exhabitantes de la calle en proceso de reintegración e incluso profesionales de clase media que habían perdido sus empleos, todos buscaban a Rafael para consejos e inspiración. Desarrolló una filosofía simple pero poderosa. No importa dónde estás ahora, importa hacia dónde vas. Los medios habían descubierto la historia de Rafael e Isabela y aunque inicialmente resistieron la exposición, terminaron comprendiendo que compartir su viaje podría inspirar a otros y atraer más apoyo para sus proyectos. Rafael participó en programas de televisión y dio entrevistas para periódicos, siempre enfocándose en el mensaje de que la transformación es posible para cualquier persona dispuesta a trabajar por ella. Un año después del lanzamiento de la fundación, Rafael miraba por la ventana
ventana de su oficina, ahora ubicada en un edificio moderno en el centro de la ciudad, y reflexionaba sobre su viaje increíble. De un mecánico sin hogar empujando una carretilla de reciclables, se había convertido en un líder respetado, trabajando para transformar vidas. Más importante que su propia transformación era saber que cientos de otras personas estaban encontrando esperanza y nuevas oportunidades a través del trabajo de la fundación. Pero Rafael sabía que aún había mucho trabajo por hacer. Cada persona que aún vivía en las calles, cada joven en riesgo, cada individuo que había perdido la esperanza, representaba una oportunidad de hacer la diferencia, y estaba determinado a continuar esa misión por el resto de su vida. 2 años después de esa noche transformadora, Rafael estaba de pie en el escenario del centro de convenciones más grande de la ciudad, mirando a una audiencia de más de 1000 personas reunidas para el segundo encuentro anual de la Fundación Montenegro para Desarrollo Social. Entre los presentes estaban beneficiarios de los programas, donadores, voluntarios, autoridades gubernamentales y representantes de organizaciones sociales de todo el país. La fundación había crecido más allá de las expectativas más optimistas. Ahora operaba en 8 ciudades, había ayudado a más de 3000 personas a reconstruir sus vidas y se había convertido en un modelo nacional para trabajo social eficiente e innovador. Rafael, ahora graduado en trabajo social con distinción académica, había sido reconocido por el gobierno federal como una de las 100 personalidades más influyentes del país en el área social. Pero en ese momento, mientras se preparaba para hacer su discurso principal, Rafael no pensaba en reconocimientos o estadísticas. Pensaba en los rostros de las personas que habían sido transformadas, como doña Mercedes, que ahora supervisaba uno de los programas de capacitación profesional de la fundación, o como Carlos, el recolector que lo había ayudado a investigar a los hombres de traje y que ahora era coordinador de un proyecto de reciclaje sustentable. Isabela estaba sentada en la primera fila, irradiando el tipo de felicidad genuina que solo viene de una vida vivida con propósito. Junto a ella estaba Enrique Montenegro, ahora con 87 años, pero aún activo como presidente honorario de la fundación. El patriarca se había convertido en un defensor apasionado del trabajo social, frecuentemente diciendo que la fundación era el proyecto más importante que su familia había creado en décadas. Rafael comenzó su discurso contando la historia de un descubrimiento reciente que lo había tocado profundamente. Durante una visita a una ciudad del interior, donde la fundación había acabado de abrir un nuevo centro, conoció a un joven de 16 años llamado Miguel. Miguel vivía en las calles hacía 2 años después de huir de casa debido a abusos familiares. Estaba involucrado con drogas y pequeños crímenes, sin perspectiva de futuro. El programa Jóvenes Constructores había conseguido conectarse con Miguel a través de uno de los educadores de calle de la fundación. En 6 meses, el joven se había liberado de las drogas, retomado los estudios y comenzado un entrenamiento profesional en mecánica automotriz. Pero lo que más impresionó a Rafael fue cuando Miguel dijo que quería trabajar con jóvenes en situación de riesgo en el futuro, para ser para otros lo que ustedes fueron para mí. Esta es la verdadera medida de nuestro éxito, dijo Rafael a la audiencia. No es solo sacar a personas de situaciones de vulnerabilidad, es transformarlas en agentes de transformación para otros. Es crear un ciclo virtuoso donde cada vida salvada se convierte en una fuente de salvación para otras vidas. Rafael compartió estadísticas impresionantes. 65% de las personas que habían pasado por los programas de la fundación permanecían en situación estable después de 2 años. Más importante, 40% de ellas se convertían en voluntarias o empleadas de programas sociales, multiplicando el impacto inicial. Habló sobre los desafíos que aún enfrentaban: la creciente desigualdad social en el país, la resistencia de algunos sectores de la sociedad a cambios estructurales y la constante necesidad de probar que invertir en personas vulnerables era no solo moralmente correcto, sino también económicamente inteligente. Hace 3 años, dijo Rafael, yo era solo uno más entre los miles de mexicanos invisibles que caminan por nuestras calles. Hoy tengo el privilegio de estar aquí hablando con ustedes
talleres sobre transformación y esperanza. Pero quiero dejar una cosa muy clara. No soy especial, no soy un milagro. Soy simplemente una persona que recibió una oportunidad y decidió aprovecharla completamente. La verdadera heroína de esta historia no soy yo, sino la mujer que tuvo valor de confiar en un extraño, de creer en el potencial humano cuando otros solo veían problemas. Isabela Montenegro no solo salvó una vida esa noche, creó un movimiento que está transformando nuestra sociedad. Rafael invitó a Isabela al escenario y los dos compartieron un abrazo que simbolizaba no solo la amistad personal, sino la unión de fuerzas que puede suceder cuando personas de diferentes mundos se encuentran con propósitos comunes. Isabela habló brevemente sobre cómo el trabajo de la fundación había dado significado verdadero a su vida y cómo Rafael se había convertido no solo en un colaborador, sino en un hermano en la misión de crear un mundo más justo. El evento culminó con el anuncio de una nueva fase de la fundación, la creación de un instituto de investigación y formación que entrenaría líderes sociales para replicar los modelos desarrollados por ellos en todo el país y eventualmente en Latinoamérica. Después del evento, Rafael e Isabela caminaron juntos por los jardines del centro de convenciones. Era una noche clara y las estrellas brillaban intensamente en el cielo. Rafael recordó la noche en que todo comenzó, él empujando su carretilla por las calles oscuras, sin imaginar que un momento de bondad cambiaría no solo su vida, sino la vida de miles de otras personas. ¿Ya pensaste?, preguntó Isabela. ¿Cómo sería el mundo si más personas tuvieran el valor de detenerse y ayudar cuando ven a alguien en necesidad? Rafael sonrió. Prefiero pensar en cómo será el mundo cuando las personas que estamos ayudando hoy se conviertan en los ayudadores de mañana. Cada vida que transformamos multiplica exponencialmente las posibilidades de bondad en el mundo. Caminaron en silencio cómodo, ambos reflexionando sobre el viaje extraordinario que habían compartido. 2 años antes eran extraños de mundos completamente diferentes. Ahora eran socios en una misión que estaba creando ondas de cambio positivo en toda la sociedad. Rafael pensó en todas las personas que aún estaban allá afuera en las calles oscuras, empujando carretillas, durmiendo en refugios improvisados, luchando para sobrevivir un día más. Y sonrió porque sabía que la fundación continuaría creciendo, alcanzando más personas, creando más oportunidades, probando repetidamente que todo ser humano tiene potencial para la transformación. La historia, que comenzó con un mecánico sin hogar y un Porsche plateado, se había convertido en algo mucho mayor, una demostración viva de que la bondad genuina, cuando se combina con determinación y propósito, puede literalmente mover montañas. Y mientras caminaban bajo las estrellas, tanto Rafael como Isabela sabían que esto era solo el comienzo de un legado que duraría para siempre, tocando vidas que aún ni habían nacido, probando que amor y compasión son las fuerzas más poderosas del universo. Esta historia nos muestra que no importa qué tan difíciles sean nuestras circunstancias actuales, siempre existe la posibilidad de transformación cuando encontramos propósito y recibimos una oportunidad genuina. Rafael e Isabela probaron que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en el impacto positivo que causamos en la vida de otros. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío, deja tu like para que más personas puedan conocer este increíble viaje de superación. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando y qué hora es allá en tu ciudad. Me encanta conocerlos.